Maussan Televisión. Buena televisión. Bienvenidos a Dimensiones Desconocidas. Mi nombre es Nacho Rojo y estamos en Verdad Oculta TV. El alma. Las abducciones. Señores, yo soy 100% creyente que todos nosotros tenemos un alma. Tal vez un ánima no, pero un alma sí. ¿Dónde encaja el fenómeno de las abducciones, el fenómeno del contacto con entidades no humanas, interdimensionales, tal vez más terrestres que nosotros, tal vez vengan de otros sistemas estelares, pero suelen ocurrir en momentos en el que podríamos decir que hay un desdoblamiento, bien sea un viaje astral, bien sea una meditación, bien sea un sueño. Aparecen los extraterrestres, en muchas ocasiones. Amigos, recordaros que estamos en una gran casa. Os dejo aquí abajo las redes Maussan Televisión. Y hoy os traigo a un invitado muy especial. David Parcerisa, investigador, astrólogo español. Tiene un canal de YouTube que se llama Rimbel35. Empezamos. David, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Bien. Estoy, disfrutando. Voy a disfrutar muchísimo contigo. David, el tema de las abducciones, el alma. En tu comprensión de la realidad extraterrestre ovni y luego nuestro alma, las abducciones sin límites, ¿qué opinas? ¿Qué idea tienes que lo englobe todo? Bueno, si tenemos que hablar de la cuestión de las almas vinculadas con las abducciones, sin duda estamos obligados a hablar del químico italiano de la Universidad de Pisa, Corrado Malanga. Lógicamente, tenemos que hablar de él. Tú lo conoces también muy bien como investigador. Y bueno, en los últimos años ha dado mucho que hablar este señor porque, claro, nos plantea la posibilidad de que haya una serie de entidades que atraviesan la materia. No hay lugar donde puedas esconderte, ni siquiera dentro de una caja fuerte, una cámara blindada, porque estos seres son como entidades interdimensionales que pueden penetrar la materia y hacer lo que quieran. Bueno, supuestamente incluso pueden separar los átomos. Esto es lo que se desprende incluso de algunos casos, ¿no? Entonces, claro, estamos a merced de unas entidades y quizás la única barrera de protección que tenemos contra las mismas somos nosotros, la forma en que nosotros vibramos, nuestra vibración interior. Podemos atraer o repeler estas entidades, ¿no? Y bueno, él nos habla de una serie de cosas muy raras. Tú lo sabes, Nacho, desafía totalmente todo lo que nosotros hasta ahora conocíamos de las abducciones, ¿no? Corrado Malanga fue un investigador, químico y profesor italiano conocido por sus estudios sobre fenómenos paranormales, ovnis, abducciones extraterrestres y la conexión entre la mente y la espiritualidad. En sus investigaciones aborda cuestiones relacionadas con la conciencia humana, el alma y el espíritu. Según Malanga, el ánima y el espíritu son dos aspectos distintos de la naturaleza humana. Él se basa en conceptos filosóficos y espirituales para diferenciar estos dos componentes. El ánima. En el contexto de las enseñanzas de Malanga, el ánima es un aspecto de la persona relacionado con la psique o la energía emocional.
Es el componente que estaría vinculado a las emociones, los pensamientos y las experiencias vividas durante nuestra existencia física. El ánima sería, entonces, un regulador de la energía psíquica y, según él, podría ser controlado o manipulado por entidades externas como seres extraterrestres o incluso por otros humanos a través de la influencia mental. Malanga sugiere que el ánima es un cuerpo energético que se encuentra dentro del ser humano y que, a menudo, se ve afectado por entidades que pueden manipular la conciencia humana, afectando las emociones y los pensamientos. El espíritu, según Malanga, sería el componente superior y divino del ser humano. Es la parte de la conciencia que estaría conectada a lo trascendental, a lo eterno, y que no se ve afectada por las influencias externas que afectan al ánima. El espíritu es lo que da la verdadera identidad a la persona, lo que está relacionado con el propósito y la misión del individuo en el plano existencial. Malanga también explica que las personas pueden tener un contacto directo con su espíritu a través de experiencias meditativas profundas o con ciertas prácticas de expansión de la conciencia. Mientras que el ánima está más relacionado con lo material y lo emocional, el espíritu es eterno y tiene una conexión directa con la energía universal o divina. Malanga indica que el espíritu está atrapado en el ánima, que a su vez se encuentra en el cuerpo físico. Las entidades que Malanga estudia, como los extraterrestres, según sus teorías, estarían intentando manipular o interferir en este delicado equilibrio entre el ánima y el espíritu para controlar la conciencia humana. Esto podría suceder mediante el control de las emociones, pensamientos y energías de los individuos, afectando así su bienestar mental y espiritual. En resumen, el ánima está relacionado con la psique, las emociones y la experiencia personal. El espíritu está vinculado con lo eterno, lo divino y la esencia pura de la persona. Ambos se encuentran interconectados, pero Malanga sugiere que el espíritu es el aspecto superior y menos influenciable, mientras que el ánima puede ser manipulable. Es importante notar que las teorías de Malanga, especialmente en cuanto a los fenómenos de abducciones y la intervención de entidades en la conciencia humana, son consideradas controvertidas y no ampliamente aceptadas en el ámbito académico o científico. Sin embargo, siguen siendo populares entre quienes se interesan en temas de la espiritualidad alternativa y las experiencias paranormales. Corrado Malanga realiza un PNL específico, una especie de hipnosis profunda que la persona pues rememora todo lo que le ha pasado y describen una especie de extracción del ánima, dice él. Él lo describe de esta manera, ¿no? Implicando varias entidades, los grises clásicos, los de 1,20 m con gran cabeza y ojos negros, típicos y tópicos. Y luego tenemos a los reptilianos, que hay también varias razas diferentes, muchas variaciones. Y también describe a una especie de mantis insectoide, que esos son supuestamente, si no los que estarían a la cabeza, casi serían los jefes de incluso los reptilianos, que serían los matones. Pero siempre los procuradores de las abducciones y recopilar todo el material genético de los seres humanos son los grises. Son como una especie de robots biológicos, pero no sé hasta qué punto llegaremos al final, Nacho, a la conclusión de que todos quizás son robots biológicos. Y entonces, si están manejados por una inteligencia artificial, la pregunta quedará en el aire, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el titiritero, ¿no? El master puppet, ¿no? O el puppet master de estas entidades. ¿Qué es lo que están haciendo? Supuestamente, según Malanga, extraen el ánima, pero no son capaces aún, o parece ser que están ya, bueno, quizás a punto de tirar la toalla, ¿no? Han hecho experimentos durante cientos de años con nosotros, y ellos lo que quieren es animar otros cuerpos. Ellos, por supuesto, tienen una inteligencia muy superior a nosotros, pero no tienen la inmortalidad que nosotros sí les podemos ofrecer a través de nuestra alma. Entonces parece que hay ahí una especie de secuestro de energías muy complejo, muy complicado, en el que se basa exclusivamente en lo que le cuentan esos testigos, pero claro, nosotros no hemos podido saber más ni poder contrastar estos datos. Que cogen el alma, dice, y la meten dentro de una especie de contenedores verticales. Y con esa alma pueden animar otros cuerpos, pero no consiguen que aguante demasiado tiempo hasta que el alma vuelve otra vez a su portador, a su recipiente original, que seríamos nosotros, los seres humanos.
Según Corrado Malanga, a lo largo de sus investigaciones sobre abducciones extraterrestres, ha desarrollado una visión particular sobre las entidades que estarían involucradas en estos fenómenos. Según Malanga, no todas las abducciones son iguales y las entidades que las llevan a cabo son de diversas naturalezas, aunque todas tienen un interés específico en la humanidad. En su visión, estas entidades buscan controlar, manipular o experimentar con los seres humanos de diversas maneras, con fines que incluyen la recolección de energía, el control mental, la alteración del ADN e incluso el control espiritual. Los grises son probablemente las entidades más conocidas y asociadas con las abducciones. En las investigaciones de Malanga, estos seres son descritos como pequeños, alrededor de 1,20 m de altura, con piel grisácea, grandes cabezas y ojos oscuros y almendrados. Son los operadores de las abducciones, ya que suelen ser los que interactúan directamente con las personas que son abducidas. Un tipo de entidad sin emociones y con gran poder de manipulación psíquica, sirviendo a una especie superior que tienen propósitos más oscuros detrás de sus acciones. Los grises serían responsables de la extracción de material genético, experimentos con los abducidos y la creación de híbridos entre humanos y extraterrestres. Los reptilianos son seres de origen reptil, más grandes y de una naturaleza más agresiva que la especie humana, sin lugar a dudas una raza dominadora. Estos seres serían responsables de influir en la humanidad de maneras más sutiles, manipulando no solo a nivel físico, sino también a nivel energético y emocional. Los reptilianos son los responsables de controlar la mente humana y fomentar el caos en la humanidad, buscando dominar a las personas a través de su influencia psíquica. Están vinculados a una agenda que busca el control de la humanidad para extraer su energía y recursos, y que estarían implicados en un proyecto de manipulación genética global con los grises. Los insectoides son seres parecidos a mantis religiosas de gran tamaño, con una apariencia intimidante. Se dice que su relación con los humanos no es tan directa como la de los grises, pero sí están involucrados en ciertos experimentos y procesos relacionados con la manipulación de la conciencia. Se cree que las entidades insectoides son más inteligentes a nivel colectivo y tienen una forma de comunicación telepática que les permite trabajar en conjunto con otras entidades para llevar a cabo sus objetivos. Aunque no solía hablar sobre las entidades positivas o de luz, es importante destacar que su interpretación de estas entidades es muy compleja y en algunos casos, incluso las entidades consideradas de luz pueden tener intenciones ocultas o ser parte de un plan más amplio que no necesariamente es benévolo para los seres humanos. A pesar de su apariencia amigable, Malanga sostiene que pueden estar involucradas en manipular la conciencia humana con fines de control espiritual o energético. Son seres que no necesariamente provienen de otros planetas, sino que existirían en dimensiones paralelas. Según Malanga, estas entidades tendrían la capacidad de moverse entre diferentes planos de existencia y manipular la realidad de manera que las personas afectadas por las abducciones no siempre son conscientes de lo que realmente está ocurriendo. La interacción con estos seres sería más sutil y se basa en la alteración de la percepción de la realidad y el espacio-tiempo. Los humanos modificados genéticamente, que actuarían como agentes de las entidades extraterrestres, facilitando la manipulación y control de los abducidos. Estos humanos modificados serían, en parte, una creación híbrida formada mediante la alteración genética en laboratorios extraterrestres. Malanga teoriza que el principal objetivo de las abducciones es la extracción de energía y la manipulación genética. Según él, las entidades extraterrestres estarían tratando de crear híbridos humano-extraterrestres, utilizando las abducciones para obtener material genético de los humanos. Además, las experiencias de abducción estarían relacionadas con el control de la mente y la manipulación de las emociones y las energías de los seres humanos. Malanga también menciona que estos seres tienen un interés en el alma humana, ya que consideran que el ser humano tiene una energía especial que puede ser utilizada para sus propios fines. Las abducciones, en su opinión, forman parte de un proceso en el que los humanos son cosechados o utilizados como fuentes de energía, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Es un tema muy complicado y que, claro, él dice que todo esto es exclusivamente para conseguir la inmortalidad. Me parece apasionante porque entraríamos incluso en la intervención constante en seres humanos. Es decir, la abducción no sería el hecho ya la culminación de la acción, ¿no? Es decir, te cojo, te puteo, hago y deshago. Sino que realmente ellos estarían seleccionando a personas y controlándolas. Una de las citas que más me apasionó de Corrado fue que, imagínate si dos abducidos
se juntan? ¿Qué están creando? En este famoso mundo también están los implantes. Tal vez astrales, ¿no? Como se rumorea a nivel energético, tal vez físicos, que hay muchas personas que afirman, incluso hay un documental que habla de eso, ¿no? De las extracciones que se han hecho de estos objetos. Que me encantaría preguntarte, el tema de las milats, ¿están involucrados los gobiernos, los militares o son extraterrestres? Pero el hecho es como estas entidades estarían interviniendo y manipulando nuestras acciones. Es como crear robots. Hay muchas personas que no podemos meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Pero que de un día para otro deciden coger un arma y empezar a disparar en un colegio. Crear situaciones que, ¿sabes? Que esas voces que te vienen en la mente, limitarlo a un nivel psicológico que está mal la persona, se puede hacer y se puede estudiar, pero la mente es tan compleja, y si esas voces realmente son movimientos, ¿no? David, ¿cuántos abducidos o cuántas personas que han tenido experiencias con ovnis sienten un llamamiento interno que le dice, vete por ahí, despiértate y vete a tal sitio, y aparece la puesta en escena, tal vez, ¿no? El objeto, el ovni. Sí, hay incluso aquí en España el caso de la abducción en Medinaceli de un cazador español, se llamaba Julio Fernández. ¿No será el cazador cazado? El cazador cazado. Tú conoces bien este caso, ¿no? Bueno. Julio F. fue un cazador español que vivió una experiencia de abducción extraterrestre que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos en España. Este caso es muy conocido dentro del fenómeno de las abducciones y fue ampliamente divulgado en el ámbito de la ufología en los años 90. El caso fue documentado por investigadores como Juan José Benítez. Julio F. es el seudónimo utilizado para proteger la identidad de este hombre, un cazador español que vivió una experiencia aterradora en la noche del 11 de noviembre de 1988 en una zona rural de la provincia de Zaragoza, España. Julio era un hombre de campo, conocido por su seriedad y su experiencia en el entorno rural. Según sus relatos, estaba acostumbrado a cazar en esa área y no tenía antecedentes de haber tenido experiencias paranormales. El caso comenzó cuando Julio F. se encontraba cazando en solitario por la noche, en un paraje apartado y tranquilo. De acuerdo con su testimonio, mientras se encontraba en el bosque, notó una luz intensa en el cielo que se movía erráticamente. La luz era demasiado brillante para ser una estrella o un avión, y al principio, Julio pensó que podía ser un helicóptero. Sin embargo, lo que sucedió a continuación lo dejó completamente atónito. Y en un abrir y cerrar de ojos, Julio fue rodeado por una especie de objeto volador no identificado. A partir de aquí, su relato entra en el terreno de lo que se considera una abducción clásica. Según Julio, fue transportado a bordo de una nave de una manera que no pudo comprender bien, ya que parecía perder la conciencia en algunos momentos. Despertó dentro de una estructura metálica, y ahí fue donde encontró a seres extraterrestres. Julio describió a los seres como pequeños, de piel gris, con grandes cabezas y ojos oscuros, una descripción que coincide con la de los conocidos grises, que son una de las razas más comúnmente asociadas a las abducciones. Los seres extraterrestres aparentemente realizaron experimentos sobre su cuerpo, lo que generó en Julio una sensación de miedo y confusión. Durante el tiempo que estuvo dentro de la nave, sentía que su cuerpo estaba siendo examinado y le extrajeron sangre y material genético. Además, también mencionó que le realizaron una especie de prueba o evaluación mental, como si quisieran medir sus capacidades o su estado psicológico. Y bueno, hay algunos que han dicho que es un fraude, pero sin embargo hay una cosa muy curiosa, y es que al principio, cuando él sale de casa a cazar con su perro, siente el impulso de desviarse de la ruta habitual que él tomaba para ir a cazar, ¿no? Y se mete por un bosque que no era el sitio donde él iba, ¿no? Y es siempre el mismo patrón, tú muy bien lo has dicho, ¿no? Es como que reciben una orden, una especie de impulso que no pueden resistirse. Pero bueno, el tema es que aquí hay muchas cosas a tratar. La pregunta más importante es ¿qué están haciendo con nosotros? Y yo
desde luego, cuestiono si Malanga tiene la respuesta definitiva a esto. ¿Qué quiero decir? Hay que acordarse siempre, y es importante, creo, refrescar un poco, porque aquí en España, y bueno, ya sabéis, hubo un importante ufólogo que fue Antonio Rivera, que fue mi maestro y amigo. Y Antonio Rivera, bueno, nos dio muchas lecciones a todos de sus investigaciones. Era gran amigo de Charles Van Heine, digamos el ufólogo más autorizado del mundo. Y tenía muchísima información, amigo íntimo también de Bud Hopkins y muchos otros, que podemos considerar como grandes pioneros en la abducción, ¿no? Pero Rivera siempre decía, había establecido la ley Rivera. Muchos se reían y decían, ¿qué es eso de la ley Rivera? Pues yo les digo siempre, no te rías tanto y escucha. La ley Rivera es que todo profesional reduce la naturaleza de un fenómeno dentro de su marco de conocimiento. Un meteorólogo va a decir que un ovni es un fenómeno meteorológico mal explicado. El psicólogo va a decir que es algo psíquico, de la mente, alucinaciones. El otro va a decir que es planeta Venus, el astrónomo, tal. Pero es evidente que el fenómeno presenta unas connotaciones que no se corresponden con nada, que escapa totalmente al campo disciplinario de ese profesional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mucho cuidado. ¿Por qué? En el campo de la abducción entran en juego muchas cosas, muchas disciplinas y muchos tipos de ciencias. Y Malanga es un químico. Pero ¿qué pasa si te digo que a lo mejor hay muchos niveles de esa experiencia que no ha contemplado? No digo que no sea verdad en lo absoluto lo que él cuenta. Por supuesto puede tener trazas de verdad. Pero hace falta tener una mente muy abierta y mucha más preparación en todos los campos para poder llegar a una conclusión clara. Entonces, para Malanga nos están utilizando nuestra alma para absorbernos esta energía e incluso nos están utilizando como una especie de portadores como un CPU, una memoria en la que introducen en nuestro cerebro una serie de datos. Dice que él habló, el propio Malanga, a través de una sesión de hipnosis, con uno de estos seres parasitarios y le dijo, no, es que vosotros, me parece que le dijo, el 80% del cerebro que no utilizáis de memoria, lo usamos nosotros. Lo usamos nosotros para introducir ahí las vidas de cientos de alienígenas. Dice, la memoria viviente y sagrada para ellos, por supuesto, de cientos de entidades que pueden caber dentro de la mente de un ser humano. Lo simplificamos como recipientes, ¿no? Como recipientes, totalmente. Pero claro, esto, cuidado. Yo siempre digo, es muy sugerente / interesante, pero eso no quiere decir que sea real. Exacto. Porque claro, es volviendo siempre a lo mismo. No te cases con nadie, No, porque a lo no mejor debemos. no tiene la verdad absoluta el señor Malanga, no lo sé. Habría que estudiar muchísimo más. Hay otros... Yo lo que escucho mucho es a los testigos, a los abducidos. ¿Qué es lo que nos cuentan ellos? Yo siempre, y ya más allá de las abducciones, cuando alguien ha visto simplemente un ovni, lo primero que le pregunto, Nacho, es ¿qué es lo que sentiste? Porque es muy importante la parte psíquica. ¿Qué es lo que esa persona ha recibido? ¿Qué impresiones tiene? ¿Eso es una amenaza? ¿Te has sentido con ansiedad, ataque de pánico? ¿O pues todo al revés? ¿Has sentido una paz? ¿Has sentido una relajación? Entonces yo hago mucho caso de eso. Sí es verdad que la mayoría de abducidos dicen que lo han pasado francamente mal. Y hay cosas que no se entienden. Maussan Televisión. Buena televisión. Por ejemplo, tenemos el caso de Whitley Strieber, al cual tuve el honor de entrevistar hace ya como un año o dos, en una de las ediciones de Ufology en Barcelona. Y a mí me contaba Whitley que una de las cosas más terribles que le hicieron estos seres, a los que describía como depredadores implacables, es que le metieron una sonda por debajo y le desgarraron el ano. Y estuvo muchos, no meses, no, años,
de tratamiento para curarse. Dice que el dolor fue insoportable, era algo que los hubiera matado, dijo. La sensación es, bueno, os mataría, ¿no? Lo que me estáis haciendo es terrible. Luego, dice, bueno, aprendió un poco pues, a aceptar la situación y a aceptar que aquello era como una especie de tortura, porque realmente no había una necesidad real de hacer eso. ¿Cómo te explicas casos como el de Betty Barney Hill, en la que del líder, que dice ella, el líder de estos seres, que era un poquito más alto que los otros pequeñines, 1,20 m, ella, claro, le introducen una aguja por el ombligo para comprobar si está embarazada. Una práctica que hasta unos 9, 10 años más tarde no se hizo, claro, en la medicina. Y el momento que le clava esto, entonces, ¡ay! ¿Qué daño me haces? Se acerca el líder y le hace así con la mano y desaparece el dolor. Coño, haberlo hecho antes. O como mínimo, ¿por qué estos casos puntuales en que se producen introducen estos implantes de sujetos generalmente por la nariz, meten unos injertos, que luego pues, la persona se puede pasar años sangrando por la nariz sin saber qué le pasa, hasta que le hacen una tomografía, diferentes tipos de pruebas. Pero claro, dices, esto no encaja. ¿Por qué si ellos quieren no sufre dolor? Y en otros casos les torturan como a pobre Whitley Strieber. Creo que es un punto súper importante lo que acabas de comentar. Y también el salto tecnológico. No tendrá mucho sentido, David, que una civilización interdimensional o una civilización que viaja de otro planeta del sistema o de otro sistema solar viniera aquí y te hiciera unas situaciones como una colonoscopia o la introducción de algo por la nariz o que te mirase si estás embarazado con una diferencia tecnológica nuestra de unos 10-15 años. De ahí nos podemos ir a las famosas MILAB, y es un mundo realmente apasionante. Las MILAB no dejarían de ser abducciones militares. Y si te fijas, en una época, por ejemplo, años 80, años 70, hablaremos ya de todos los desarrollos y trabajos de la Segunda Guerra Mundial. Si te van a introducir... O sea, imagínate que te hacen una puesta en escena. Lo que tú crees que es un ovni puede ser un helicóptero. Pero a eso le sumamos que te están rociando con algún tipo de gas. Y tú estás drogado, literalmente. Y estás viendo una persona, un militar, con una máscara, antigas. Depende del estado alterado en el que te encuentres con lo que te han metido, opiáceos, drogas, literalmente, tu nivel de alucinación, ¿qué podría estar observando? ¿Cómo podría estar? Ya entramos en lo que es básicamente MK Ultra, control mental. O sea, ¿cómo podrían romper tu mente o hacerte ver a ti algo que realmente hablamos de tecnología posiblemente humana? Aquí hay dos cosas, Nacho. Una, si se trata de los mismos gobiernos, organizaciones, vamos a decir, paramilitares, que se dedican a hacer esto, que serían, como dice el doctor Stephen Greer, una especie de criminales transnacionales, lo dice él, organizaciones criminales transnacionales. Se dedican a hacer eso haciéndose pasar por alienígenas, experimentando con diferentes drogas y tal. Pero claro, el tema es que se contradice a sí mismo, porque si llevan décadas y décadas intentando ocultar el fenómeno de las abducciones, ¿para qué las hacen? Si lo que quieren es fomentar el miedo para luego fomentar el Blue Beam, que es lo que dice Stephen Greer. El doctor Stephen Greer está convencido de que nos van a colar un Blue Beam, una falsa invasión, que nos van a hacer creer que nos invaden los aliens. Y que para ese fin, pues claro, tienen que sembrar las semillas del terror, hacer que la población se asuste. Pero si simulan ¿para qué simulas una abducción y te gastas un presupuesto tremendo de dinero invirtiendo en secuestrar gente y asustarlos con quién sabe qué drogas para luego ocultarlo? Bueno, no sé hasta qué punto todo esto tiene sentido. Pero aparte, otra cosa, si solamente fuesen alucinaciones, Nacho, no sería posible que todos estos testimonios describieran al mismo tipo de entidades, porque las alucinaciones pueden dar muchos tipos de formas. A lo mejor ven gnomos, duendecillos, pero normalmente suelen ser entidades dentro de la categoría de los grises, los reptiles o los mantis. Sin embargo, tenemos ahí todo esto. Así que no lo tengo muy claro. Yo lo que veo es, una cosa es decir que hay una parte
de las abducciones que puedan ser perpetradas por quién sabe qué división de la CIA o del Pentágono. Estudio, exacto. Claro. Pero otra cosa es como hace el doctor Stephen Greer, que decir, no, es que las abducciones, todas ellas las han hecho los gobiernos. Hostia, me parece muy fuerte hacer una aseveración de este tipo pero ¿tú has estado ahí o qué? O sea, ¿tú estás en un plano superior? ¿Has analizado todos los miles y miles de casos a nivel mundial? No. Y el doctor Stephen Greer siempre nos dice que son todos muy buenos, o sea, muy happy flower. Bueno, parece que ignora toda la casuística negra, oscura, que existe, que empaña toda la ufología. San Televisión, buena televisión. De entidades que han dañado gravemente al ser humano y gente que se han aproximado a estos objetos y han quedado pues totalmente enfermos, gente que han tenido que orinar negro, han quedado totalmente pues destruidos por dentro por algún tipo de radiación. De esto no habla el doctor Greer. Entonces, claro, yo veo aquí que o se van para una polaridad son narrativas. O son, sí, narrativas, todos buenos, todos malos. Pues yo me parece que como aquí habrá de todo, ¿no? Pero me parece muy interesante tu punto de vista porque así vamos avanzando hacia posibilidades más importantes, ¿no? Y hablamos de una tecnología avanzada, tal vez no a lo que nosotros nos imaginamos dentro de 1000 años, sí, bastante tiempo. Entonces entraríamos en la posibilidad que muchas de estas situaciones de abducciones, de situaciones frustrantes para el ser humano, podrían ser de algún tipo de civilización que está aquí en la Tierra, David. Sí, claro. Yo soy de los que defiendo, primeramente, que la Tierra es plana, soy terraplanista, y además no me escondo de ello, estoy muy orgulloso de pensar así porque pienso que hay suficientes evidencias y pruebas de que esto es así. Y esto sería abrir el melón del debate, que no, lógicamente no voy a entrar en eso, pero sí que creo que es importante que todos respetemos los puntos de vista. Yo he estudiado muchos años la ufología, desde que era muy jovencito, y a día de hoy pienso, basándome en estudios efectuados por el profesor Jacques Vallée, el francés que incluso Spielberg se basó en él para hacer Encuentros en la tercera fase, y otros más, por ejemplo otro francés también, Bertrand Meaus, que han llegado casi todos a la misma conclusión, que no se trata, como la mayoría cree, de expedicionarios llegados de otras galaxias o de otros planetas, sino que son entidades interdimensionales, que hay diferentes capas de la realidad, diferentes planos, y que estos seres van y vienen, pero que están realmente aquí. O sea, hay otros mundos, pero están en este. Y claro, es por eso que si algún día se hace una anunciación, una gran revelación global, no van a tener más remedio que admitir que no, por favor, el contribuyente que no pague más para la defensa porque no sirve para nada, porque simplemente ellos entran y salen cuando quieren. Y si uno quiere ser contactado con estos seres, no hace falta salir a ninguna montaña exótica o en alta mar esperando que bajen las naves, porque en tu propia habitación, en tu alcoba, te puedes encontrar la visita de estos seres. Exacto. Desde tiempos inmemoriales, hemos mirado al cielo en busca de respuestas, buscando señales de otros mundos, otras civilizaciones. Pero, ¿y si la verdad no estuviera ya afuera, sino aquí, justo entre nosotros? Los llamados visitantes han sido reportados en todo el mundo. Seres de luz, sombras fugaces, entidades que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Según la ciencia oficial, no hay pruebas que apunten a que vienen en naves de metal, no surcan el espacio, no han detectado nada. ¿Por qué? ¿Ocultación? Muy posiblemente, pero ¿y si nunca se fueron? ¿Y si siempre han estado aquí, ocultos, coexistiendo en una dimensión que nuestros ojos no pueden ver, pero sí podemos sentir? Físicos teorizan sobre realidades paralelas, universos que se pliegan y se superponen como páginas de un libro infinito. Y tal vez, estas inteligencias han aprendido a cruzar ese umbral, a romper la delgada membrana que separa lo visible de lo invisible. ¿Apariciones? ¿Fantasmas? ¿Dioses? No, son ellos. Se manifiestan en nuestra realidad
solo cuando quieren ser vistos. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué algunos los ven y otros no? Quizás la respuesta no está en el cielo, sino en nuestra propia conciencia. Solo aquellos que logran sintonizar con lo desconocido pueden vislumbrar la verdad. Y si alguna vez sientes un escalofrío, una sombra en el rabillo del ojo, un susurro sin dueño, pregúntate, ¿estás viendo más allá o es que ellos han decidido que los veas? Creo que el teorizar, el pensar que dentro de la Tierra, bien sea, llamémoslo tierra hueca o enormes cavidades, bueno, tú seguro que has revisado muchas grabaciones de objetos que entran por diferentes volcanes, ¿no? ¿Hacia dónde van estos objetos? Claro. Aquí hay... es complicado porque, por un lado, parecería que en el caso de los volcanes es como una energía, una especie de vórtice que impulsa la nave hacia otro plano, pero que en realidad está fuera de los dominios de la materia, y el ovni hace así, se evapora y pasa directo. Este punto me ha gustado mucho, David. Claro, pero el tema es, ¿qué pasa si realmente bajo tierra hay algo físico también? Porque todas las leyendas y todos los escritos más sagrados de todas las religiones y culturas del mundo hablan de lo mismo. Sí, sí. Ya partiendo de los sumerios. Hay un mundo intraterreno, un mundo infernal, gobernado por Ereshkigal y Nergal. Y ahí nos encontramos toda la mitología de esas paredes, también los griegos hablaban de paredes triples para que no pudieran escaparse nadie. Y que nadie sale de ahí, vamos, que es una especie de comercio de almas, ¿no? Pero de ahí, claro, derivan todas las crónicas posteriores de la religión católica para describir el infierno, ¿no? Pero antes, más que infierno, era considerado pues, una especie de inframundo, un inframundo, ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con que estos seres entran y salen de portales energéticos hacia otros mundos, hacia otros planos? ¿O también hay materia física, ¿no? Hay que recordar que también en los textos sumerios se habla del Apsu, el abismo de las aguas. Antes de que los imperios se alzaran, antes de que el hombre escribiera su historia en piedra y arcilla, existía el Apsu, un océano primigenio, un abismo insondable donde la vida y el misterio se entrelazaban en una danza eterna. Los antiguos sumerios susurraban su nombre con temor y reverencia. Decían que el Apsu era el dominio de Enki, el dios de la sabiduría, el guardián de secretos olvidados. Desde sus aguas subterráneas fluía el conocimiento, y con él algo más, algo antiguo, algo que siempre ha estado allí. Los templos de los primeros hombres fueron construidos sobre este abismo sagrado, buscando su poder. Pero, ¿qué encontraron realmente? Civilizaciones perdidas, ocultas en las profundidades del tiempo. Seres que no eran dioses ni hombres, sino algo intermedio, algo que aún nos observa desde las sombras de la historia. Se cree que el Apsu no es solo un océano subterráneo, sino un umbral, un acceso a lo desconocido. Y aquellos que han intentado descender demasiado en sus aguas han descubierto que el pasado no siempre quiere ser desenterrado. Esto estaba en el corazón del templo de Eridu, en las aguas del Golfo Pérsico. Y ahí justamente estaba este templo de Enki, Eridu, en donde parece ser que uno entraba y aparecía como un abismo de unas cascadas de agua, tipo cataratas de Niágara, y descendías metros y metros y metros para abajo hasta que llegabas a una especie de terreno lleno de plantas. Como otro mundo, ¿no? Como otro mundo, sí, totalmente diferente, incluso con unas leyes en donde la gravedad también funcionaba de otra manera, en que uno podía caminar y todo así, del revés. Cosas muy extrañas, muy extrañas. Y ahí se describen varias civilizaciones dentro del Apsu. Muy, muy curioso. David, analizado el panorama desde las abducciones hasta el alma, ¿tu opinión profesional y personal con referencia a ¿tenemos un alma? ¿Realmente crees en la posibilidad que estos seres interdimensionales, es muy amplio, estén interesados en ello? ¿Cuál es tu opinión? A ver, algo hay. Pero de algo hay a ser definitivo y decir, no, esto ya es así y estoy convencido de que no hay otra posibilidad. Estoy abierto. Y estar abierto significa no cerrar, no dar carpetazo con ninguna posibilidad.
ya un poco te lo he insinuado antes de que quizás Malanga no tenga la verdad absoluta en todo esto. Algo ahí relacionado con el alma, posiblemente, pero eso implicaría una cosa aún más trascendente. Y es que habría aquí dos puntos de origen. Una especie de creador cósmico que genera seres vivientes con alma y otra fuente originaria de oscuridad que genera entidades parasitarias sin alma, desprovistas de todos estos valores espirituales que nosotros tenemos y que tienen un tiempo limitado. Claro, eso implicaría que hay aquí dos orígenes, un reino de oscuridad y un reino de luz. Y eso también puede darnos la opción de pensar que hay seres humanos que no tienen alma, que son simples recipientes. David, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. A ti, Nacho. Gracias. Amigos, hemos llegado a la recta final de este programa. Las almas, las abducciones, Corrado Malanga, todo tipo de aparatos y tecnologías para estas comunicaciones. Realmente lo hemos conseguido. Podemos hablar con ellos. Para Mincini lo tenía clarísimo, que empezaremos a tener tecnología, dispositivos para comunicarnos. Amigos, espero haber arrojado algo de luz con todo el tema de esa vida astral que nos rodea. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente programa. Amigos, gracias y me despido. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.